En esta oportunidad hablaremos de campos escalares. Un campo escalar es una función f que va de a en b, con a contenido en Rn y b contenido en R, siendo n mayor o igual a 2. En este caso contamos con una variable dependiente. Si n es igual a 2, la llamaremos z. Y con n variables independientes. Si n es igual a 2, se notan x e y, mientras que si n es igual a 3, se notan x, y z. Para el caso en el que n es igual a 2, se grafica la función, es decir, cómo se relacionan las variables. Además, el gráfico se encuentra en el espacio. Un ejemplo que ya conocen es pensar en la temperatura de un lugar. La posición la dan las coordenadas x, y z. Por otro lado, en la ecuación explícita del plano, al estar la z despejada, queda escrita en función de x y de y. Veamos otros ejemplos. El primer caso dice f va de R2 en R, tal que f de xy es igual a x cuadrado más y cuadrado. Veamos qué ocurre cuando lo ingresamos en GeoGebra. Al ingresar en GeoGebra f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado, lo que obtenemos es la siguiente superficie. El gráfico de un campo escalar con dominio en R2 es siempre una superficie en el espacio. Otro posible ejemplo podría ser f, que va de R3 en R, tal que f de x y z es igual a x por y más z al cuadrado. Veamos ahora los conjuntos de nivel. Dado un campo escalar f, que va de D contenido en Rn a R, con U igual a f de x1, x2, xn, llamamos conjunto de nivel K al conjunto C sub K igual a x1, x2, xn perteneciente a D, tal que f de x1, x2, xn es igual a K, y K pertenece a la imagen de f. Es decir, es el equivalente a buscar la preimagen de análisis 1. En el caso en el que n sea igual a 2, se denominan curvas de nivel, mientras que en el caso en el que n es igual a 3, se van a denominar superficies de nivel. Estos casos nos interesan en particular porque se pueden representar gráficamente, constituyendo una alternativa para analizar el comportamiento del campo escalar correspondiente. Además, las curvas de nivel correspondientes a distintos niveles no pueden cortarse entre sí, pues, de ser así, se contradice la condición de unicidad de campo escalar, la cual dice, para cada valor de z igual a k, existe una única curva de nivel. Veamos algunos ejemplos. El primero dice f, que va de R2 en R, tal que f de xy es igual a 4 por x cuadrado más y cuadrado. En este caso, como x cuadrado e y cuadrado son siempre números mayores o iguales a 0, la suma también lo es. Por lo tanto, la imagen de f será el conjunto de los números reales positivos con el 0. Entonces, k pertenecerá al conjunto de los números reales positivos con el 0. Lo que tenemos que hacer es igualar la función a k, es decir, f de xy igual a k. De forma que nos quedará que 4x cuadrado más y cuadrado es igual a k. En este caso, recordando que k pertenece a los reales positivos con el 0, tendremos que analizar dos opciones. La primera, ¿qué ocurre cuando k es igual a 0? En este caso, la única forma en que la suma de dos números no negativos sea 0 es que ambos sean 0. Es decir, si k es 0, nosotros tendremos que 4x cuadrado más y al cuadrado es 0. Y la única forma que ocurra esto con números no negativos es que cada uno sea 0. Es decir, que x valga 0
y que y valga 0. De esta forma, la curva de nivel 0 será el punto 0, 0. Ahora bien, la otra opción a analizar es cuando k es mayor que 0. En este caso, al dividir ambos miembros por k, porque ya sabemos que k no es nulo, podemos observar que se tratan de elipses de centro en 0, 0 y semirradios raíz de k sobre 2 y raíz de k. Veamos con GeoGebra cómo se representa esto. En este caso vemos la gráfica del campo y en este momento k vale 0, es decir, es el punto 0, 0. Veamos qué ocurre a medida que vamos dándole valores a k mayores que 0. Como se puede ver, se van formando elipses. Si bien las curvas de nivel están en el plano, a veces podemos graficarlas en el espacio para poder reconstruir nuestra superficie. Analicemos otro ejemplo. En este caso, f va de R2 en R, tal que f de xy es igual a x por y menos 2. Como vemos, la imagen de f son todos los números reales. Entonces, k pertenecerá al conjunto de todos los números reales. Al igual que en el ejercicio anterior, igualamos f a k, de modo que nos queda que f de xy es igual a k. Entonces, x por y menos 2 es igual a k. Despejando, tendremos que x por y es igual a 2 más k. En este caso tendremos dos opciones para analizar. La primera, que ocurre cuando k es igual a menos 2. Si reemplazamos, tendremos que x por y es igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 0 o y es igual a 0. La otra opción a analizar cuando k es distinto de menos 2. En este caso, si despejamos, y nos queda 2 más k sobre x. Pero veámoslo en GeoGebra para que quede más claro. Veamos qué ocurre a medida que vamos dándole valores a k. En este caso, cuando k es menor que menos 2, se forman hipérbolas en el segundo y cuarto cuadrante, mientras que cuando k es mayor que menos 2, se forman hipérbolas en el primer y tercer cuadrante. Nuevamente, las curvas se encuentran en el plano, pero las podemos graficar en el espacio para ir reconstruyendo nuestra superficie. Ahora bien, hemos estado hablando de campos escalares. Hablemos ahora un poco de los campos vectoriales. F, que va de A en B, se dice que es un campo vectorial si solo si A está contenido en Rn y B está contenido en Rm, con n mayor o igual a 2 y m mayor o igual a 2. En este caso tenemos m variables dependientes y n variables independientes. Si n es igual a 2, las variables independientes se llamarán x e y, mientras que si n es igual a 3, las variables independientes se llamarán x, y z. Ejemplos ya conocidos de estos campos son los campos eléctricos y las transformaciones lineales que hemos visto en álgebra. Finalmente, para el caso en el que n sea igual a 2 y m sea igual a 3, se grafica el conjunto imagen que está en el espacio. Y este conjunto imagen es una superficie. La presentación fue realizada por las profesoras Gabriela Righetti, Vanessa Brunowski, Flavia Álvarez y Liliana Marinovic, y la grabación en este caso por la profesora Nadia Berens.